Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me. Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius. Vamos a la planificación para nuestro 9º día de viaje saliendo de la ciudad de Mina Clavero, provincia de Córdoba, recorriendo la ruta número 14 hasta nuestra primera posta, el pueblo de Lujaba, y cruzando hacia la provincia de San Luis por primera vez en este viaje, tomando la ruta nacional número 1, bordeando las sierras, para volver a cruzar hacia la provincia de Córdoba y terminar nuestro recorrido en Achiras. Cantidad total estimada de kilómetros a recorrer, 190. Eso sí, antes de continuar, te presento al sponsor de nuestro viaje, Ecoalcina, el paraíso para todos los amantes de la movilidad personal y una verdadera tienda de riders donde vas a poder encontrar el monociclo, monopatín o vehículo de movilidad personal que más se adapte a tus gustos y necesidades. Por supuesto, respaldado por un gran equipo, servicio técnico y de postventa. Ecoalcina, tienda de riders. Buen día, gente. Estamos en la localidad de Lujaba, Córdoba. Hicimos aproximadamente 70 kilómetros desde Mina Clavero y ahora estoy haciendo un pequeño descansito. Todavía no desayuné porque pensé que aquí en Lujaba, no sé, me parece que me confundí, pero asumí que iba a haber una estación de servicio y no la hay. Por suerte, a 7.2 kilómetros aproximadamente está La Paz, y supuestamente ahí hay una estación YPF de servicio, así que ahora que estiré un poquitín las piernas, unos 10 minutitos, voy a irme para allá y vamos a ver, ojalá que tengan una tienda full, así puedo desayunar y por otro lado también puedo cargar un poquito a Jodor, que en este momento está en 85% de batería, estando así parado, así que más o menos un 80% andando. Bueno, cuando llegue a La Paz les vuelvo a contar cómo me va.
Buena gente, miren dónde paré. Paré en Cortaderas, esto es por supuesto provincia de San Luis. Y bueno, ¿por qué paré en Cortaderas? Primero para estirar un poco las piernas. Pasaron poco más de 20 kilómetros desde que hice mi almuerzo en Merlo, en Villa de Merlo. Y quería darme un pequeño homenaje a mí mismo porque bueno, mi primera visita a la provincia de San Luis fue precisamente aquí, en Cortaderas. Aquí me quedé unos 4 días. La pasé muy bien, quería parar y contarles cómo venimos. Nos quedan unos 87 kilómetros hasta el destino final del día de hoy, que es Achiras. Estamos aproximadamente en un 70% de batería estando parados y un 65% andando, así que yo creo que deberíamos llegar bien. Vean que el día se compuso bastante, la verdad, Dios nuevamente está siendo muy bueno con nosotros. Ahí lo tengo a Jodor. Ahora lo voy a montar y vamos a ir hasta entonces el destino final de Achiras. Vamos a hacer una parada en el medio y les cuento ahí cómo venimos. Bueno, gente, estamos aquí en Villa del Carmen. Paré un segundito para ver si había algún lugar abierto donde pudiese enchufar, aunque sea un ratito, a Jodor, que está en un 48% de batería, estando quietos, así que más o menos un 43% andando. Todavía nos faltan unos 36 kilómetros aproximadamente para llegar al destino final, Achiras. Lamentablemente está todo cerrado aquí. Creo que no abren como hasta las 5 de la tarde. Deben estar haciendo todos la siesta. Así que bueno, lo que voy a hacer es aprovechar que tienen estas mesas aquí afuera, tomar un poquito de agua, comerme una barrita de cereal, descansar un poquito porque le metí como 70 kilómetros de un saque, pensando que me iba a encontrar algún lugar donde iba a poder descansar y tomar un café rico, pero no. Los últimos 20 kilómetros fueron durísimos. Gracias a Dios no llovió, apenas si lloviznó, pero 3 gotas, pero hubo muchísimo viento en contra, muchísimo viento de tormenta, así que se ve que era viento que estaba empujando la tormenta hacia la sierra, que está para ese lado. O sea que por momentos, como estamos yendo por la ruta nacional número 1, estamos bordeando de hecho la sierra y por momentos vamos hacia la sierra. Así que nos estábamos metiendo en la tormenta, pero gracias a Dios, como les dije, no llovió. Y ahora recién mientras estaba dejando las cosas y preparándome para filmar, empezó a llover un poquito acá, ahora paró. Así que eso nos indica que la tormenta se está yendo para allá y nosotros tenemos que ir para allá. Voy a descansar un poquito, si llega a venir alguien, me tomo un café. Tampoco quiero parar mucho tiempo porque ya son las 4 de la tarde. Quiero llegar al menos a las 6 de la tarde y como les dije faltan unos 30 y pico de kilómetros, así que no quiero que me agarre la noche en la ruta. Miren lo que es este fondo, increíble. Les hablo en un ratito.
Bueno, gente, finalmente llegamos a Chiras. Arribamos aquí a las 5:55 de la tarde. Me caí en la única YPF del pueblo. Me tomé un café. Volví a ganar calor porque me venía muriendo de frío en la ruta, pero no quería parar. Hicimos 239 kilómetros. Acabo de batir mi propio récord que, si mal no recuerdan, era de 235 kilómetros en un día en el viaje que hice ida y vuelta de Capital Lobos, Lobos Capital. Esta vez hice casi 240 kilómetros en el día de hoy, la verdad. Los últimos 80 kilómetros prácticamente fueron tremendos. Dios fue muy bueno e hizo que no llueva, pero antes de encarar para Merlo, bueno, primero que nada me equivoqué la ruta. No sé por qué paré en la estación de YPF de La Paz y cuando salí me confundí. En vez de agarrar la 14 terminé agarrando cualquier otra ruta. Hice como 15 kilómetros de más, después tuve que agarrar la 140 y después volver otra vez. Y ahí sí cruzar a San Luis, provincia de San Luis, tierra puntana. Y bueno, ahí fue llegar a Merlo, cargar 1 hora y media en la estación Action, que no sé si me quisieron decir como que no cargue o qué onda, pero en un momento me dijeron, mirá, no enchufes ahí porque los enchufes no andan muy bien, pero me parece que venía de otro lado la cosa. Igual yo le dije, bueno, me voy a arriesgar porque igual tengo que cargar. Menos mal que cargué ahí, porque después de ahí fueron 87 kilómetros de no poder cargar. Y ustedes piensen que en ese momento la rueda estaba más o menos al 60%. Y después de eso me tocó un viento en contra absoluto, que es de la tormenta, que por cierto, llegué aquí y a los 5 minutos de estar en esta hermosa cabaña, se largó de una forma increíble lo que está lloviendo en este momento. Casi tiro el casco. Pero la verdad, bueno, Dios fue muy bueno conmigo porque este tormentón que hay en este momento no me tocó en la ruta, sí me tocó mucho viento, mucho viento, joder, increíble. Llegué acá a pesar de haber estado al 65% en Villa de Merlo o en Merlo, como le solemos decir, llegué acá al 35%, gente. Me bancó un viento en contra que no les cuento lo que fue una locura. Más o menos deben haber sido unos 30-35 kilómetros por hora de viento, fácil sin exagerar. Finalmente estoy aquí en esta hermosa cabaña, así que bueno, ahora me voy a dedicar a cargar, que ahí lo tenemos a Jodor, que va a tener que cargar bastante porque llegué con muy poca batería, así que va a estar unas cuantas horas. Yo me voy a dedicar a descansar, no doy más. Fue agobiante realmente el viaje hoy. En el día de mañana seguiremos avanzando. Ahora me voy a pegar una duchita, que ya el termotanque se apagó la luz, quiere decir que está el agua calentita, y los veo en el próximo video.